Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con el último episodio de nuestra serie ¿Qué pasaría si? Presentándote el capítulo ¿Qué pasaría si te encontraras con Dios? Donde Andrea Gajardo, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre el encuentro personal con Dios. ¿Qué harías si te encontraras con Dios? ¿Y será posible verlo cara a cara? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. ¿Qué pasaría si te encontraras con Dios? Muchos de nosotros tenemos idea de qué hacer o hemos fantaseado con aquel pensamiento. ¿Qué pasaría si nos encontráramos personalmente con Dios? Seguramente hemos imaginado ese escenario y hemos imaginado qué decirle, cómo decírselo. Quizá con quejas, quizá con elogios, pero yendo más allá de un simple ejercicio mental y llevándolo a una reflexión profunda. De verdad, ¿qué le dirías a Dios si lo encontraras? Pienso que la respuesta a esta pregunta tiene que ver con el Dios que hayas conocido, que te hayan presentado. Y para retratar mejor esta realidad, me gustaría citar las impresiones de un muy conocido actor cuya crianza fue cristiana, pero hoy él se inclina por un agnosticismo apenas alejado del ateísmo. Me refiero al actor Brad Pitt. Él dijo lo siguiente en una revista de entretenimiento estadounidense: me criaron diciendo que las cosas eran de Dios. Cuando las cosas no funcionaban, oye, ese era el plan de Dios. No entiendo esta idea de un Dios que dice que tienes que reconocerlo, tienes que decir que Él es el mejor, entonces te dará la felicidad y si no, no. Parece ser un asunto sobre el ego de Dios y no puedo ver a Dios operando desde esa lógica, desde el ego. Así que no tenía sentido para mí. Una gran pregunta que tenía era la equidad. Si hubiera crecido en alguna otra religión, ¿tendría todavía la misma oportunidad en el cielo que tiene el cristiano? Me pareció injusto, así como Dios. Es fácil razonar con la idea básica de Brad Pitt aquí, con lo básico de su crítica, ¿no es así? La idea de que todo lo que sucede, ya sea para bien o para mal, es el plan de Dios. No sé exactamente en qué corriente del cristianismo se habrá criado Brad Pitt, pero esto suena algo determinista. Y luego esta idea de que, oye, si no naciste en la religión correcta, en el país correcto, lo siento, muy mal por ti. Serás de aquellos que no reciban la misma oportunidad que estos otros, los elegidos, el pueblo escogido de Dios. Y lo que el actor dice aquí es francamente representativo de la forma en que mucha gente piensa sobre la religión y por extensión sobre Dios. Pero lo que quiero tratar de hacer en esta oportunidad es mostrarte que la conexión que se está estableciendo entre ciertas creencias que abundan en un contexto de religión obligan a las personas a trazar una línea y decir que aquello que se piensa de esa religión también debe ser cierto sobre Dios. Notemos cómo Brad Pitt se mueve sin problemas entre su queja y su crítica sobre la religión y su queja y su crítica sobre Dios. Ahora, para ser justos, es necesario preguntarnos si la imagen de Dios que maneja el actor y quizá muchísimas otras personas se condice con la realidad que nos presenta la Biblia.
que es el libro de referencia obligatorio si queremos realmente conocer quién es y cómo es Dios. Quizás lo que el mundo de la religión nos ha mostrado no es el cuadro o retrato bíblico de quién es Dios. Y voy a desglosar esto en mayor detalle pronto. Quizá concuerdas con Brad Pitt. Y si te encontraras con Dios, lo más probable es que le gritarías con ira en la cara por permitir tanto sufrimiento. En este mundo tan cruel le reclamarías por su negligencia frente al dolor humano. Lo llamarías egocéntrico por demandar que lo ames a él primero. Y aún así, cosas malas siguen ocurriendo. Es probable que si esta es la línea de pensamiento que más te representa, tendrás los siguientes títulos para Dios: tirano, controlador, asesino, caprichoso e indiferente. Ahora, si te identifica el pensar del actor Brad Pitt, si quieres rechazar a Dios, estás en tu pleno derecho dentro de tu libertad intelectual para hacerlo. Pero para que quede claro, el Dios que estás rechazando no es Neptuno, no es Zeus y no es el Dios que Brad Pitt describe aquí. El Dios que estás rechazando se describe en la Biblia de la siguiente manera. Podemos ir al capítulo 4 de Primera de Juan al versículo 8 y se establece lo siguiente: quien no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ahora, si quieres rechazar a Dios, asegúrate de rechazar a quien Él es y no a quien no es. Si hemos de rechazarlo, más vale que desechemos su carácter real y no una caricatura compuesta por quienes pretenden ser los guardianes de la religión en cualquier parte. Ahora, no estoy sugiriendo de ninguna manera que rechaces a Dios, lejos de mí, sino que solo primero le eches un vistazo a su persona antes de hacerlo y ver si aquello que detestas o con quien tienes conflicto es el Dios que nos muestra la Biblia. Por lo que voy a tratar de pintar lo que me parece es una imagen convincente de por qué Brad Pitt presenta una versión de la religión malsana y no una versión real de Dios. Una de las primeras pistas que quiero que visitemos y quiero presentarte para el caso sobre el carácter de Dios, con el fin de que sepas exactamente qué decirle si te lo encontraras, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, donde Dios literalmente dice: ven y estemos a cuenta. Esto traducido a diferentes versiones puede encontrarse como: ven y razonemos juntos. Es una invitación no de un tirano, sino de un ser racional que está dispuesto a conversar y enfrentar nuestras dudas, nuestros dolores, nuestras frustraciones y reclamos. Y esto habla mucho mejor de su carácter y personalidad que lo que muchos religiosos tienden a presentar de Dios. Partir con este texto es esencial, pues además nos habla de un Dios de libertad, sin la cual ni siquiera podríamos cuestionarlo, mucho menos juzgarlo mal. En libertad es que podemos fallarle, arruinar la perfección que Él nos otorgó, así como lo hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Y es en libertad que podemos elegir amarlo y vivir una vida más plena. Es imposible amar a quien nos tiene prisioneros. Por eso el síndrome de Estocolmo está calificado como tal, como síndrome, porque es una distorsión de la normalidad, una distorsión y una corrupción del verdadero amor que solo puede darse cuando somos libres, en completa libertad. Sí, esa libertad con la que Dios nos creó. Por lo tanto, ya podemos descartar la imagen del tirano irracional. Exploremos ahora la idea de Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, con la cual partimos, que establece que Dios es un Dios de amor y que es bueno. Así que continuemos analizando esto juntos, esta idea de que Dios es amor. Pero esta vez en Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40.
Jesús fue interrogado por uno de los que lo rodeaban, que era un maestro de la ley en Israel. Y es que Jesús nunca se conformó a su época y era imposible de etiquetar. Así que muchos le hacían preguntas intentando descifrarlo y encasillarlo en uno de aquellas cajas preparadas. Un abogado de la ley entonces le pregunta, probándolo y diciéndole: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos los mandamientos? Jesús responde de manera fascinante que el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es parecido: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Hay un mandato aquí, el mandato, la orden de amar. Suena raro que sea una orden. Basados en esto podríamos preguntarnos si Dios no es hermoso y digno de amor. Porque si no lo es, entonces no puede ser amado, ¿verdad? Si Dios no es un ser posible de amar en su carácter básico y la persona que Él es, entonces el mandato de amarlo, es un ejercicio fútil. Es inútil. Es solo cuando se le da una oportunidad a Dios de ser conocido que las ideas sobre Él comienzan a cambiar. ¿Cómo entonces podemos llegar a pensar correctamente acerca de Dios? Exploremos algunos caminos para conocer mejor a ese Dios. Sí, a aquel que se puede amar. En el Antiguo Testamento encontraremos el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 6. Y vamos a ver a Dios diciendo lo siguiente: misericordia quiero y no sacrificios, y el conocimiento de Dios más que holocaustos. Veamos cómo comienza el texto, ya que su estructura tiene un propósito. Y es así como se nos presentan varias cosas allí que están ahí para llamar nuestra atención. Deseo misericordia. Esta es la frase que inicia el texto. Dios dice: mi deseo para ti es que tengas una actitud de misericordia, de compasión, de ponerte en el lugar del otro y entender sus luchas. Quiero que seas el tipo de persona que desea misericordia y que la ejercita. En segundo lugar, no estoy interesado en el sacrificio. Dios nos dice aquí: mira, si te dan a elegir entre comportarte de una manera compasiva y misericordiosa o traer algún sacrificio increíble que creas que me va a impresionar o apaciguar o tranquilizar, haz la cosa misericordiosa y no la cosa sacrificial. Y luego esta pequeña línea fascinante aquí: el conocimiento de Dios más que holocausto. Nos habla de Dios queriendo relacionarse, traspasar sus bellos atributos a nosotros, por nuestro propio bien. ¿O seríamos peores personas si fuéramos compasivos, atentos, gentiles, respetuosos y misericordiosos? Revisemos una vez más Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si tratamos de ver la reafirmación dentro de este versículo, emergerá un punto sorprendente. Conocer a Dios produce en nosotros un cambio de paradigma. Entramos en su frecuencia mental, en su frecuencia de pensamiento, en su línea de pensamiento, y podemos amar más y más plenamente a Dios, al prójimo y hasta a nosotros mismos. Veamos algunos pasajes del Nuevo Testamento donde se cita este versículo. Jesús lo citó: misericordia quiero y no sacrificios. Atención con esto, porque conocer realmente a Dios es vivir un tipo de vida misericordiosa. Jesús, en su discurso de apertura, que lo conocemos como el Sermón del Monte y que está registrado en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, nos dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquellas personas que son misericordiosas, aquellas personas que entienden quién es Dios, tienen acceso al carácter real de Dios, no a una caricatura de lo que Él se supone que es.
lo conocen en su belleza y plenitud. Volvamos al Antiguo Testamento y veamos algunos ejemplos de esto en Isaías 11:9, para entender qué es conocer a Dios. Dice: no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte. Esto está en un contexto del mundo perfecto que Dios desea ofrecernos en el futuro. Pensemos en Isaías describiendo un cielo y tierra nuevos. Piensa en el futuro, donde no hay enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte. ¿Por qué? ¿Será porque las personas no son capaces de causar dolor y sufrimiento? Probablemente no. Fijémonos en cómo se completa el texto. Este dice así: no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. La gente se comportará de manera amorosa, amable y misericordiosa, porque todos sabrán quién es Dios y cómo es Él. El conocimiento, el verdadero conocimiento del verdadero Dios será tan omnipresente, tan disponible, que ha de ser como las aguas que cubren el mar hoy. Y cuando sepamos quién es Dios, y luego por extensión quiénes somos nosotros y quiénes son los que nos rodean, nos comportaremos de manera misericordiosa. Conocer a Dios produce este tipo de transformación real. Jesús citó a Oseas más de una vez para recalcar lo importante que es llegar a conocerlo y la transformación que eso hará en la forma en que vivimos. En Mateo 9, 10 al 30, a Jesús se le cuestiona por juntarse con pecadores y recolectores de impuestos, publicanos los llamaban. Todos estos eran una clase de paria para el judaísmo del primer siglo. Y en Mateo 12:7 se lo juzga por permitir que sus discípulos coman trigo molido con las manos, lo molieron con las manos, y esto en el día sábado. En ambas ocasiones Jesús cita a Oseas 6:6, extendiendo la invitación a estos líderes religiosos que tanto criticaban para que verdaderamente conozcan a Dios y lo que Él pide, que está lejos de trabas, formalidades y ritualismos vacíos, y están mucho más cercanos a una conducta misericordiosa, equilibrada y compasiva. Pues Él vino para ofrecer salvación, acceso a una vida eterna con Él. En otras palabras, estos líderes religiosos no sabían quién es Dios. Jesús les dice que no conocen a Dios ni su libro sagrado, donde se plasma la idea de que Dios desea misericordia y no sacrificios. Que la relación con Dios nos da equilibrio para saber distinguir el bien del mal, sin oprimir a otros ni juzgarlos como inadecuados para la salvación. Ese es trabajo de Dios. El nuestro es conocerlo y operar en sus términos, con misericordia, porque lo estamos representando. Podemos completar esta idea con el hecho de que Dios no necesita nuestras obras para complacerlo, ni para apaciguarlo porque Él sea un Dios terrible y tiránico, sino que así como Él intervino para salvar la vida de Isaac justo cuando su padre Abraham lo iba a ofrecer en sacrificio, proveyendo el cordero, Dios nos invita a aceptar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Nuestros sacrificios no son suficientes. Él hizo uno por nosotros porque nos ama y es misericordioso. Al conocerlo mejor, nos iremos pareciendo a Él por lo encantador de su carácter y nuestras acciones serán naturalmente más compatibles con las de Él. Quizá este ejercicio que hemos estado haciendo para revelar a Dios nos lleva a creer que uno de los mejores lugares para esconderse de Dios es precisamente la religión. Incluso varias versiones del cristianismo pueden equivocarse absolutamente con Dios. De hecho, puedes tener una denominación que en gran medida entiende a Dios, pero luego puedes tener ciertas iglesias o comunidades locales dentro de esa denominación que pueden tener una situación tóxica en sí misma, de manipulación o incluso de extremismo. Lo importante es no desechar a Dios junto con la mala religión.
y al menos tener disposición para conocerlo. Es justo, ¿no? Por esta religión distorsionada que Jesús echó a los mercaderes del templo y reprendió a los líderes religiosos de su época. Por la horrible imagen, era una imagen horrenda que estaban mostrando de Dios y la estaban entregando a las personas y con ello alejando a muchos del amor de Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En otras palabras, la salvación no proviene de ritos específicos, sino de la relación de conocimiento entre nosotros y Dios. Esto incluye a Jesús. Conocerlo nos permitirá disfrutarlo y alinear nuestros deseos a los suyos. Es entonces cuando podremos descubrir la belleza de su carácter. Puedes conocer a Dios en un sentido relacional, así como lo sugiere el Salmo 27:4. Dice lo siguiente David: una cosa he pedido al Señor y solo una, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Qué pasaje tan espectacular que nos tiene la Biblia, donde se nos invita a contemplar la belleza de Dios, implicando que existe tal belleza y que ésta merita ser contemplada. Muchos podrían estudiar los evangelios y concluir que es solo Jesús quien es digno de amar y seguir. Incluso las personas que están en contra de la religión y del cristianismo no necesariamente están en contra de Jesús. Él es como la versión amigable de la deidad. No solo es genial, es accesible, y es que las cosas que dijo y las cosas que hizo, la forma en que se comportó, su negativa a ser puesto en una sola caja religiosa que lo defina, era indefinible. Nadie podría haber inventado su historia y con todo, Él y Dios Padre son uno. Resulta que Jesús dijo: si me has visto a mí, has visto a Dios el Padre. Jesús es hermoso y atractivo de conocer. También lo es Dios. Cuando las personas se encontraban con Jesús decían: este tipo es realmente increíble. Y si Dios es así, si Él realmente es así como Jesús, esta es verdaderamente una gran noticia. Jesús vino a demostrar cómo es Dios. Y Dios es misericordioso, compasivo, tierno, amoroso, hermoso, atractivo y deseable para seguir conociendo. Jesús mismo dijo: cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Él es el deseado de todas las naciones, tal como lo llama el pequeño libro de Ageo en el Antiguo Testamento. Y quiero decirte esto aquí: si tu imagen interna de Dios no es hermosa y adorable, entonces esa imagen que tienes en tu mente no es el Dios de la Biblia. Y es que tú podrías ser impulsado a acción y a moverte por un Dios aterrador y tiránico a través del miedo. Pero solo puedes ser atraído voluntariamente por un Dios deseable, un Dios posible de amar. Entonces, cuando alguien tiene una imagen interna horrible de Dios, ya sea que la religión misma la haya puesto ahí y haya pintado esa imagen, sea lo que sea, si rechazas esa imagen horrenda e indeseable y no correcta de Dios, te aseguro que Dios no se siente amenazado por eso. Dios se deleita en que la gente rechace lo que no es real. Por ejemplo, que rechace las distorsiones de su carácter. Existe una alta probabilidad de que, como en el caso de Brad Pitt, el Dios que muchos odian sea un Dios que nosotros tampoco podríamos sentirnos interesados en adorar o servir. Y no es un Dios real, no existe ese Dios, porque Dios es distinto. Fueron los religiosos de la época de Jesús los que lo odiaron y eventualmente lo mataron porque no se conformaba con la imagen de Dios que ellos tenían. Y el amor de Dios no les era útil para conservar su influencia y poder social. Si hay una razón hoy en día para resistir la mala religión, es que estarás imitando los pasos de tu Salvador Jesús. Establezcamos que la religiosidad en sí misma no puede salvarte.
Solo una verdadera relación con Dios puede. Notemos cuán claro es el Nuevo Testamento en este punto. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 13, nota lo fácil que esto es. Dice así: si confiesas con tu boca y crees que en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón uno cree bajo justicia y con la boca se hace confesión bajo salvación por la Escritura. Dice que el que cree en Él no será avergonzado. Otro punto que nos ayudará a ver su carácter real es precisamente la justicia y la entrega de Jesús. Y no me refiero a los clavos y la cruz. Cuando hoy vemos injusticias, cuando tú ves injusticia en el mundo, niños siendo abusados, desnutridos, personas violentadas, surge naturalmente en nuestro interior un sentido de justicia que reclama castigo y retribución, soluciones. Dios puso eso en nosotros, porque nos diseñó para la armonía y para la felicidad, no para causarnos daños los unos a los otros. Es la lejanía de Dios lo que nos lleva a causar ese mal. Entonces, si nosotros, seres imperfectos, sentimos ira e intenso dolor frente a la injusticia, cuanto más Dios, que es justo. La maldad necesita ser juzgada y castigada, y Dios sabía que la humanidad moriría si recibía el castigo justo de su mal hacer. Y no recurramos a la excusa típica de creernos más allá de este castigo o de esta sentencia, porque según nosotros no hacemos mal a nadie. No haría falta mucho para recordar cuando hemos herido los sentimientos de otros, con o sin intención, cuando hemos sido injustos, tercos, soberbios, arrogantes o indiferentes al dolor ajeno. No somos perfectos. La respuesta de Dios frente a esto fue experimentar sobre sí mismo el peso del juicio, la separación absoluta del cielo. En otras palabras, experimentar la perdición que nos correspondía a nosotros. Algunos habrán visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, basada en las últimas horas de Jesús y su crucifixión, y se conmoverán. Pero por bien intencionada que sea esta producción, jamás podría revelar la verdadera agonía de Cristo, porque esta película se centra en la angustia física, pero para Jesús, su tortura fue mucho más que eso, al punto que los clavos no eran más que otro tormento. Esto lo sabemos porque nos lo revela la Biblia en textos como Lucas 22:44. Cuando Jesús oraba en el huerto del Getsemaní, previo a su arresto, sin que aún ningún clavo le atravesara sus manos, la angustia de la separación con el cielo, el peso de la ira de un Dios justo que derrama su castigo sobre el culpable, le hacía sudar grandes gotas de sangre. Su angustia fue primeramente mental, y no hay película que nos permita comprenderlo. Jesús, siendo Dios, se entregó para que ni tú ni yo experimentemos jamás esa perdición, para que pueda haber provisión abundante de una vida plena y salvación para ti y para mí. Se dio a sí mismo para que algún día tú y yo podamos experimentar la vida como Él la diseñó para nosotros, en perfecta armonía con Dios y con el prójimo. Nos demuestra claramente que le importamos, y a un nivel personal. No somos una estadística más, no somos solo números, pues Él habría muerto por tan solo uno de nosotros. Un amor así, tan intenso, tan distinguible de cualquier otro, no puede sino remover nuestro orgullo. Si ese amor y entrega no son atractivos, si eso no nos conmueve ni nos lleva hacia Cristo y no nos llama la atención, no sé qué lo hará. Dios siempre ha querido derramar su amor sobre nosotros, siempre ha querido llenarnos de sus bendiciones y lamentablemente no siempre hemos sido capaces de ver la hermosura de su carácter. Él es un Dios que se conmueve con nuestro dolor. Está listo para defendernos, listo para consolarnos,
deseoso de que lo conozcamos y recibamos su amor. ¿Qué le dirías entonces a este Dios de amor, de compasión y misericordia si te encontraras con Él? Espero que su imagen sea un poquito más completa ahora y la invitación queda hecha. Encuéntrate con Él cada día, deleítate en su hermosura. Te aseguro que al final sobrarán las palabras. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.